En esta ocasión vamos a configurar un servidor CentOS 7 con OpenELDA para la autenticación de clientes como un directorio activo. Primero que todo debemos tener instalados los paquetes OpenELDA Servers, Migration Tools y si queremos hacer pruebas con OpenELDA Clients para las utilidades también de migración. En este momento pues ya las tenemos instaladas. Vamos a verificar que sí estén bien instaladas. Vemos entonces que ya los paquetes se encuentran instalados. Vamos entonces a empezar la configuración. Como este es CentOS 7 y la versión que tenemos del OpenELDA es la versión 2.4, cambia un poco la forma como se hacía antiguamente, que era con el archivo de configuración slab.conf. Ahora es diferente y se hace con una carpeta llamada slab.d. Esa carpeta contiene toda la configuración del servidor OpenELDA. Como vamos a empezar de cero, vamos a asegurarnos de que esté borrada toda para poder entonces realizar una conversión de un archivo que tenemos como plantilla y convertirlo a esta carpeta. Aquí vemos que si habían archivos y se borraron todos. Vamos entonces a utilizar el archivo de plantilla que se encuentra en la ruta usr share openelda service slab.ldif y vamos a hacerle una copia a la ruta etc openelda slab.conf. Una vez hecha esa copia, vamos a editar algunos parámetros de ese archivo. Vamos a utilizar el editor nano y vamos a configurar entonces nuestro dominio. Y tenemos otra base de datos de monitoreo. Esta va a ser la primera que vamos a cambiar. Aquí en nuestro DC será el dominio que escojamos. En este caso vamos a escoger el dominio ld.com. Entonces la primera parte antes del punto es un DC y después del punto com también es otro DC. Esto quedaría convertido en ld.com. Ahora vamos a hacer el cambio en la base de datos. La base de datos igualmente colocamos ld.com. El usuario que estamos seleccionando para que sea el root es este de acá. Va a ser entonces el usuario manager con M mayúscula. En el sufijo también debemos escoger, este es el más importante, el sufijo ld.com. Como el root no tiene contraseña en este momento, debemos crear la entrada olc root pw y acá vamos a crear o pegar la contraseña. La contraseña la podemos encriptar de la siguiente manera. Vamos a salvar acá, ejecutamos el comando slab password con la S de secret y acá podemos escribir la contraseña que queramos. En este caso va a ser una contraseña a modo de ejemplo 123 y él nos genera el hash de la contraseña. La copiamos y la pegamos en el archivo de configuración. Salvamos. Ya podemos entonces convertir ese archivo antiguo de configuración en la carpeta de openelda.d. Para usar eso vamos a hacer un script llamado convert
config. Ese archivo se encuentra en la ruta usr y es OpenELDA. Se llama convert.config.sh. Lo ejecutamos y él automáticamente nos hace la conversión. Si queremos ver que la conversión sí quedó hecha correctamente, podemos hacer una búsqueda en la ruta de la carpeta eldaf.d y verificar las bases de datos 1 y 2, que son las que tienen los archivos, los parámetros que modificamos. En este caso vemos que se autogeneró el archivo, vemos que sí se colocó el sufijo correcto, el usuario root, y que codificó de una manera diferente la contraseña, sin embargo sigue siendo la que le colocamos, 1, 2, 3. Él simplemente la codifica de una manera diferente. Vemos que en la base de datos del monitor también quedó registrado nuestro cambio, y ya podemos entonces hacer una prueba del archivo de configuración con el comando /test. El switch U es para que no verifique la base de datos, porque todavía no hemos creado una base de datos, simplemente para que verifique los archivos de configuración. Nos dice que los archivos de configuración están bien. Ahora vamos a crear la base de datos. La base de datos se guarda en la carpeta barlib, porque allí fue donde por defecto viene configurada. Si no modificamos este parámetro, va a seguir siendo el mismo. Vamos a asegurarnos entonces de que no haya nada en esa carpeta, borramos todo. Hacemos una copia del archivo de la base de datos de ejemplo a la ruta barley elda. Aquí vemos entonces que la base de datos de ejemplo la sacamos de la carpeta usr share openland servers, y el archivo se llama dbconfig example, y la vamos a hacer una copia en barlib elda dbconfig. Una vez hecha esta copia, le damos permisos para el usuario elda. Vamos a crearla con el script crea certificado de base de datos. Es una base de datos de certificado que es simplemente para crear en la carpeta serv los certificados para el TLS. Vamos a ejecutar este comando y también vamos a crear un certificado DOM para el server con el comando generar server serv. Ahora sí, pues igualmente esto lo podríamos haber hecho antes, darle permisos del usuario elda y el grupo elda a la carpeta donde copiamos nuestra base de datos en blanco. Le damos permisos recursivos para que todos los archivos queden con permisos elda. Para que la primera base de datos se inicialice, esta que acabamos de copiar, debemos iniciar el servicio elda.d. Lo iniciamos y si todo sale bien, no aparece ningún mensaje de error. En este momento ya se inició la base de datos y podemos hacer un /test ahora sin el comando "-u", para ver si la base de datos también está correcta. Como vemos, tanto el archivo de configuración como la base de datos están bien. Para que entonces nuestro servicio se inicie automáticamente en cada reinicio, ejecutamos el comando chkconfig con el nombre del servicio y la acción on de encendido para que ese servicio se ejecute automáticamente. Ya nos queda entonces hacer la excepción en el firewall, que es iptables. Para añadir la excepción debemos editar el archivo etc/sysconfig iptables y agregar la excepción al puerto 389, que es el puerto que utiliza
el OpenELDA como puerto por defecto. Agregamos la excepción para abrir ese puerto y reiniciamos el IP tables con el comando flush. Ya que tenemos entonces el archivo de configuración listo y nuestra base de datos iniciada, ya podemos hacer una consulta con el comando whoami de ELDA para ver si el usuario manager existe en el dominio elde.com. Nos solicita entonces la contraseña 123 y nos arroja un resultado. Quiere decir que tanto la contraseña como el servidor está funcional. Si quisiéramos entonces ahora agregar nuestra raíz de dominio, vamos a crear un archivo para editarlo con nuestra raíz, o sea, nuestro dominio elde.com, que va a ser de tipo organización. Creamos un archivo en cualquier lugar, en este caso donde estamos parados, llamamos domain con extensión .ld. De esta manera decimos que el DN es el dominio nuestro, que es un objeto de tipo DC, que es un objeto de clase organización, y que nuestra raíz es elde. De esta manera vamos a crear nuestra raíz. Salvamos el archivo y ahora lo agregamos con el comando elda add con los siguientes parámetros: el sui file, el sui f, que nos indica un archivo que queremos agregar que tiene la información para no agregarla manualmente, el usuario con el que vamos a ingresar y con la w- y la contraseña, o si no queremos escribir la contraseña en el comando, sino que no la solicite, le colocamos la W mayúscula. En este caso vamos a seleccionar la contraseña y nos agrega correctamente la entrada. Como ya nos agregó correctamente la entrada, ya podemos utilizar el comando elda_ser, el cual nos va a permitir hacer una búsqueda con la base de elde.com a ver si existe o no, y nos arroja que ya está creado, o sea que ya nuestro dominio ya tiene por lo menos la raíz de la pirámide de nuestro dominio, porque esto es de manera como piramidal, y nuestro objeto principal es el dominio, que es la sobre la cual van a estar las demás hileras, es decir, los grupos organizacionales, los usuarios y los grupos, todo lo del dominio activo, el directorio activo. Estando funcional entonces en nuestro directorio activo, ya podemos ingresar usuarios, unidades organizativas y demás. Lo podemos hacer con el comando elda y archivos, o lo podemos hacer con interfaz gráfica. Los primeros usuarios, como nos pide la actividad, las primeras unidades organizativas las vamos a agregar con archivos. Vamos entonces a, en el segundo video, empezar a agregar todos los usuarios de manera manual con archivos que terminen en el div. Cabe resaltar que para que nos haya funcionado de esta manera debemos tener nuestro DNS funcionando y resolviendo los nombres del nombre de dominio de nosotros, y el host se puede hacer tanto por el servicio DNS o editando el host. Vamos a editar el archivo host para asegurarnos de que él esté resolviendo correctamente nuestros dominios. Aquí vemos que está resolviendo al localhost el dominio y también nuestros demás nombres que queramos darle
a nuestro servidor. Esta es una manera de hacerlo. Y también con el servicio DNS.